cosas del piso, jálalo. Bueno, a esta hora de la mañana tengo el placer de presentarles al ay, que me está alcanzando una información simpática porque han visto justo su brazo, viceministro José Ávila Herrera nos acompaña esta mañana, es viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. En realidad tenemos muchísimos temas para comentar y él me está alcanzando en realidad. Ahora voy a comentarles sobre el programa que se ha entregado, un premio por los derechos humanos. Nosotros transmitimos esa ceremonia en vivo, pero el viceministro ha tenido la gentileza de traerme. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Este Buenos material, días. que de verdad está buenísimo, que es una encuesta para medir la opinión de la población peruana en relación con los derechos humanos. Y viceministro, no quería dejar de mostrarlo porque justo apareció su brazo cuando me estaba alcanzando algún material en la toma. Pero, ¿verdad? ¿Cómo se puede trabajar si es que no tenemos un diagnóstico real de qué es lo que piensa la gente en torno a los derechos humanos y cuánto sabe la población en cuanto a derechos humanos? ¿Cómo estamos, viceministro? Muy buenos días, gracias Carolina, por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente en esta gestión del gobierno, el ministro de Justicia y mi despacho tomamos la decisión de hacer una encuesta nacional sobre qué es lo que piensan los ciudadanos, las ciudadanas sobre los derechos humanos. Y era importante tener esta herramienta. Es una encuesta sobre 3.300 ciudadanos que se hizo en septiembre. Del 4 al 17, ¿no es cierto? Del 4 al 17, la hizo la Universidad de San por encargo del Ministerio de Justicia. Y creo que esta herramienta es importante para todo el Estado, inclusive para la sociedad civil. Porque a partir de estos resultados deja muchos retos, traduce muchas preocupaciones y pues nos endilga muchas responsabilidades como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Digamos, el gran balance de esta encuesta es que nos preocupa la conceptualización o la definición que tienen los ciudadanos acerca de los derechos humanos, Exacto. ¿no? Es una noción muy básica. También, ¿no? ¿Perdón? Mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento. En consecuencia, tenemos que trabajar muy fuerte a partir del 2014, ¿verdad? Y yo creo que se reduce a una estrategia muy interesante. Yo creo que hay que desmontar esa carga negativa, de tristeza, penosa, que tiene el nombre de derechos humanos, porque no te olvides que venimos de una década muy difícil, ¿verdad? Donde derechos humanos es como que estamos menos relacionados. Tú dices violaciones a los derechos humanos, ¿no es cierto? A raíz de las décadas o que los derechos humanos significa protección a las personas que cometen un delito. No, a los delincuentes, derechos humanos es eso. Derechos humanos es solamente para los delincuentes. Sí, es verdad. No, queremos desmontar esa conceptualización de los derechos y darle otro nuevo sentido a los derechos fundamentales en el país. Yo creo, Carolina, y usted va a convenir conmigo, de que los derechos humanos, ¿verdad?, es una categoría, es un conjunto de condiciones que lo que debe propender es a mejorar la calidad de vida de todo, niños, niñas, ciudadanas, ciudadanos. O sea, el Estado, yo creo que va a comenzar a entender que los derechos humanos, si a la gestión pública del Estado, a los 18 ministerios que tienen planes interesantes, sectoriales, en transportes, en salud, solo le ponemos el enfoque de derechos fundamentales, eso va a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Y ese es el gran objetivo de este gobierno. No, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo en ese sentido, viceministro. Y sí nos preocupa porque si es que uno no conoce realmente cuáles son sus derechos, no hay manera de hacer que se respeten. Veo con alguna preocupación que, por ejemplo, hay personas cuando se les pregunta si que pese a que la democracia tiene algunos problemas y es mejor que cualquier otra forma de gobierno, hay algunos que pensarían que no es así. Efectivamente, hay un 25% que... Es un porcentaje bien elevado. Sí, claro, que piensa que otro tipo de gobierno es el ideal para sacar al país del desarrollo. Porque dicen, si es más rígido y es duro, bueno, pues lo que venga en el camino, si hay problemas, no importa. La cosa es que avancemos. Y no se puede avanzar si no estamos en democracia y si se violan los derechos humanos de las personas. Exactamente. Yo creo que hay que trabajar ahí mucho cultura democrática. ¿Cómo se está trabajando? Me ha traído usted un material que me ha parecido muy, muy interesante. En realidad, además muy bonito, que es para niños. Mira, vamos a mostrarlo en pantalla. Dice, Juan y María te enseñan tus derechos, ¿no es cierto, viceministro? Y esto es para que los menores un poco sepan por qué es importante tener un nombre. Se lo cuenta como una historieta. Exactamente. Ese es el formato didáctico que tiene esta cartilla. Yo lo que creo, lo que nosotros hemos decidido con el ministro Daniel Figalo es hacer esta cartilla y distribuirla en todos los colegios, ¿verdad?, para que los niños puedan tener ese nuevo sentido de lo que significan los derechos fundamentales. Y como tú bien decías, en la medida que los niños sepan cuáles son sus derechos,
van a estar en la capacidad de exigirle su cumplimiento. Esto va a ir de la mano, imagino, bueno, con políticas que además se desarrollan desde el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Porque esto se tiene que ver no como una materia específica, sino es un eje transversal a todas las disciplinas. Exactamente. Esa es la conceptualización, la que usted tiene, que quisiéramos que todo el mundo tiene. El derechos humanos es una categoría que cruza toda la vida del ciudadano. Y en ese sentido, Carolina, yo te quiero anunciar en este extraordinario programa. Gracias. De que el 2014 vamos a darle al país un Plan Nacional de Educación en derechos, en deberes y en obligaciones de los ciudadanos. Creo que ese es el gran objetivo, la gran herramienta, y esta es una responsabilidad que tenemos Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, por mandato de una ley que establece que el Estado tiene que tener un plan de educación en derechos, no solamente en derechos, Carolina, en deberes. Entonces es un trabajo que se hace conjuntamente. ¿Cuándo entregarían este plan? Ya estamos terminando la fase del diagnóstico, ahora vamos a construir cuáles son esos ejes que tenemos que trabajar en el sistema universitario, en colegios, en institutos. ¿Dónde se encuentran las principales carencias, viceministro? ¿Dónde está desarrollado? Porque yo sé que es un tema que de alguna manera igual todos estamos involucrados, pero hay un sector poblacional en donde se refleja que hay más problema en esto, desconocimiento. Evidentemente es en el ámbito rural. Es en el ámbito rural. Por eso que la mirada que queremos tener como gobierno es ámbito urbano, ámbito rural. Entonces hay que trabajar muchísimo en el ámbito rural para empoderar a todos nuestros ciudadanos, ¿verdad?, sobre lo que es los derechos humanos y también enseñarle a los funcionarios de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, ¿verdad?, la necesidad de respetar esos derechos fundamentales. Solo esa cultura de respeto a los derechos fundamentales, más una cultura democrática, de verdad acompaña a ese gran desarrollo económico que tenemos como país, que nos va a poner, de verdad, en una posición expectante en la comunidad internacional. Es un desarrollo más bien especial que se tiene que tener, porque si estamos hablando ya de población rural, las zonas específicas, por ejemplo, en las comunidades donde hay distintos dialectos, este plan o un manual que se entregará a docentes, familias, tiene que estar redactados con su lenguaje para que ellos tengan acceso a la lectura. Por supuesto que va a tener esos enfoques, o sea, no se trata de hacer libros, materiales y dárselos en español, en castellano, donde vas a tener dificultad. O sea, tenemos que hacer traducciones en quechua, en los diferentes idiomas que son parte de nuestro patrimonio. ¿Y cuánto nacional significaría esto en materia, o sea, en temas presupuestales? Bueno, hacer este plan de educación en derechos y en deberes, ¿verdad?, va a venir acompañado definitivamente de un presupuesto que tienen que tenerlo todos los sectores que van a implementar este plan. O sea, va a ser una prioridad importante esta herramienta del plan de educación en derechos y deberes. Y yo estoy convencido, en el Ministerio de Justicia estamos convencidos de que eso va a ayudar muchísimo en la cultura democrática. Qué bueno, viceministro, estamos de acuerdo con eso. Bueno, yo le estaba comentando al inicio de la entrevista, pero como usted me trajo este material que me pareció muy interesante, quería comentarlo previamente con usted, y que esta semana nosotros transmitimos en vivo el Premio Nacional de Derechos Humanos, hicimos en la ceremonia, estuvimos presentes, y que nos comentara un poquito de cómo se había desarrollado, cuáles habían sido los criterios de selección. Para empezar, creo que es importante señalar los nombres de los que resultaron premiados, la doctora Pasco Ramírez, ¿no es cierto?, y Marco Novoa Celis, que es suboficial de tercera. Allí tenemos una fotografía, me parece usted, viceministro. Cuéntenos un poquito sobre este premio. Los antecedentes son los siguientes. Naciones Unidas declara a todo el mundo el Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, que fue la fecha en que se aprobó la Declaración Universal. Entonces, todos los estados que forman parte del Sistema Universal de Naciones Unidas, el 10 de diciembre, pues, deben hacer actividades para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. En el caso del Estado peruano, en la gestión del ministro Eguiguren, sacó una resolución donde declara que el 10 de diciembre se debe celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y ese día se supone que es el momento propicio, la ocasión, para poder rendir un testimonio a todos aquellos servidores, personas, instituciones, grupo de personas, cuya actividad tiene un impacto importante en el respeto de derechos humanos. Como un ejemplo a seguir. Exactamente. ¿Cuándo sigue exactamente la ceremonia? Ha sido el 10 de diciembre. El mismo 10, lo que pasa es que dije esta semana. Perdón, fue el 12 de diciembre. El 12 de diciembre que hicimos la ceremonia. Lo transmitimos en vivo, pero usted sabe que a veces los días pasan y uno no... En el caso de la doctora Teresa Pasco, los antecedentes es que
fui al Hospital Neoplásicas, conversé con el personal de salud, conversé con la directora y buscando cuál era el impacto de la obra de la doctora Teresa de Aizanoa. Y ahí me explicaron, y además pude verificar la impresionante obra que hizo esta doctora oncóloga pediatra. Exacto, ¿no? Hizo un pabellón, gestionó donaciones, diseñó un pabellón para niños que tienen problemas de cáncer. Y si usted va, estimada Carolina, va a encontrar un pabellón con todo ese enfoque de derechos humanos que nosotros tratamos de buscar. Además es bien duro, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de enfermedades neoplásicas, ya no solamente es la enfermedad del dolor en sí mismo que esto implica, sino emocionalmente es un proceso tan duro que se necesita de un entorno, un contexto que motive, porque el estado de ánimo es fundamental. Ese fue el elemento que a mí me convenció para proponerle al ministro, de acuerdo al reglamento, yo tengo que hacerle una propuesta y justificarle al ministro de por qué la doctora Teresa de Aizanoa era un personaje que teníamos que rendir un testimonio. Y viceministro, ¿usted cómo hizo? Por ejemplo, vio el caso de la doctora Teresa Pasco. ¿Qué otros casos, por ejemplo, conoció? Hicimos una evaluación de varias propuestas y al final, como todos los años lo estamos haciendo, hemos decidido hacer a 2. El otro caso fue el suboficial ¿Esa propuesta, perdón, quién las plantea? Es a propuesta del viceministro de Derechos Humanos. Directamente, sí. ok. Se la proponemos al ministro. Evidentemente yo lo consulto con todo el equipo, ¿verdad? Revisamos los medios, revisamos los reportajes, identificamos a personajes, ¿verdad? Hacemos una evaluación y proponemos. El otro caso, Carolina, fue suboficial Marco Novoa. Hicimos la verificación, hay un medio de comunicación que le hizo policía de tránsito, tiene una conducta ejemplar, ojalá que la institución policial valore a este suboficial. ¿Y por qué a él? Porque lo que él está haciendo con su conducta personal y policial es que se debe respetar la ley y las normas de tránsito. ¿Y por qué eso? Porque claro, una gran preocupación en el Perú es el alto porcentaje de accidentalidad que hay en el país, ¿no? La gente no respeta las normas, tanto peatones como conductores. Entonces, quisimos hacer un match entre este problema de la alta accidentalidad en el país y la conducta de este policía. Entonces este policía es un efectivo muy ejemplar, es incorruptible, Eso es bien importante. Está creando esta cultura de respeto a la ley, respeto a las normas, porque si tuviéramos una policía con esa mística, evidentemente reduciría los niveles de accidentalidad en el país. Es esa relación, el problema de la accidentalidad y la conducta del policía. En el caso de la doctora Teresa, es el problema del cáncer en los niños, una situación tan triste, claro. Y todo lo que hace esta profesional, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo el próximo año, Carolina. ¿Y cuál ha sido el premio, viceministra? El premio es un presente, es una placa recordatoria con una resolución ministerial que usted tiene en su poder, sí. ¿Verdad? Que se publica en El Peruano y que eso significa que el gobierno le rinde un testimonio por esta conducta ejemplar. Y para el próximo año queremos buscar ahora a gente joven, a los jóvenes. ¿Qué están haciendo por los derechos humanos los jóvenes? Así es que yo invito a través de tu programa a todas las instituciones, a todos los jóvenes que nos inscriban al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que nos hagan la propuesta y nosotros vamos a premiar a los jóvenes, porque es un sector importantísimo para nosotros en materia de derechos humanos. Excelente, viceministro. Bueno, felicitaciones. Es importante que sea siempre reconocimientos y sobre todo cuando hablamos de ejemplos a seguir, porque nos enfocamos mucho en algunas noticias que más bien son del otro lado, sí. del policía que sí fue corrupto, y hay casos importantes para destacar como el que estamos viendo, correcto, igual Carolina. Que el de la doctora Pasco, ¿no? Correcto. ¿Cómo le va a usted? 15 meses en el cargo. Bueno, con muchos retos, hay muchas cosas por hacer. El próximo año es un año de mucho trabajo, vamos a trabajar mucho con los ministerios, vamos a tratar de darles enfoque de derechos fundamentales a todas esas líneas, a todos esos planes sectoriales. Vamos a trabajar con la comunidad internacional, vamos a trabajar con los jóvenes, con los niños. Hay una agenda muy interesante y ustedes son un aliado importantísimo para nosotros
y pues y en especial de tu persona y de tu programa que siempre ha estado en la línea de los derechos fundamentales. Gracias, viceministro. Estamos por supuesto muy comprometidos con esto. Yo quería hacerle la consulta. Usted ha estado aquí justo cuando hemos entrevistado a la ministra Jara en un enlace en vivo y le estaba comentando que vamos a tener en breves instantes en nuestros estudios a la socióloga Elizabeth Vallejo para hablar de este llamado acoso callejero, ¿no? Justamente que estamos hablando de las violaciones a los derechos de las personas. ¿Cuál sería el pronunciamiento que se tiene en torno a este tema? Muchos hablan de que es un tipo de violencia invisible, pero está ahí, es un acoso verbal, es un acoso a la que todas las mujeres, la mayoría nos hemos enfrentado en algún momento cuando hemos salido a la calle, cuando hemos tomado transporte público. ¿Cuál sería su pronunciamiento en torno a este tema? Bueno, coincido con la ministra Jara. Lo tiene muy claro, este acoso callejero es una modalidad de violencia, ¿verdad? Es una modalidad de violencia verbal, ¿verdad? Hay expresiones que son desproporcionadas y en consecuencia eso puede resultar una incomodidad, una molestia a las mujeres. Las vías públicas deben ser espacios de seguridad, de libertad, de tranquilidad. No deben haber esa modalidad de acosos. Yo creo que sí hay que hacer una campaña muy fuerte. Hay que respetar a la mujer. La mujer se merece todo el respeto por parte de los varones y esta práctica hay que desterrarla. Y hay que trabajar mucho en el ámbito cultural. Hay que hacerle ver al ciudadano, a los varones, a los jóvenes, de que esa forma es una forma de violencia verbal. Claro. Y eso tenemos que desterrarlo. Eso no pasa por temas de normativa, pasa más por un tema cultural, por una campaña de educación. Pasa por tres elementos. Sí hay que dar un marco legal, porque hay conductas que pueden ser reprimidas, ¿verdad? O administrativa o penalmente, pero hay que trabajar también a nivel cultural. Preventivo. Hay que trabajar preventivo, claro, con medios de comunicación, para ayudar al ciudadano a entender. Y hay que trabajar con planes. Esa es la forma seria como se trabaja. Marco legal, planes, ¿verdad? Y trabajo mucho en estrategias de comunicación. Bueno, entonces usted se suma a nosotros por la campaña en la que... Pues yo me sumo, porque toda expresión de violencia contra la mujer, pues tenemos que luchar. Yo creo que eso, hay que luchar. Gracias, viceministro. Entonces ya Carolina, lo comprometo aquí. Como siempre, un placer conversar con usted. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hacemos una pausa, pero no se mueva, regresamos con mucho más y antes la noticia tecnológica de Claro.